El escritor del libro de los Hechos, o como también se le llama de una forma más completa, los Hechos del Cristo resucitado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, fue escrito por el doctor Lucas entre los años 60 y 62 después de Cristo. Lucas le escribe este segundo tratado al excelentísimo Teófilo. Vamos a mencionar ahora algunas de las características del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una continuación de los Evangelios, estableciendo así entonces un puente o una conexión entre los Evangelios y las epístolas. Al estudiar el libro de los Hechos, debemos de tener en cuenta que es un libro completamente transicional, histórico y apologético. Algunas de las transiciones que el libro de los Hechos muestra son de Israel a la iglesia, del evangelio del reino al evangelio de la gracia de Dios, de los 12 apóstoles a Israel a un apóstol a los gentiles, de la ley a la gracia, de los judíos y samaritanos a gentiles, de Jerusalén a los confines de la tierra, del templo y las sinagogas a las iglesias. Es histórico porque nos muestra los acontecimientos que sucedieron desde la ascensión de Jesucristo hasta el arresto de Pablo en Roma. Es apologético porque presenta una defensa clara del evangelio de la gracia de Dios. Hay varias maneras de bosquejar el libro de los Hechos. Uno de los bosquejos es el bosquejo biográfico, enfocado en Pedro y Pablo. En Hechos capítulo 1 al capítulo 12 vemos el ministerio de Pedro y otros hermanos. En Hechos capítulo 13 al capítulo 28 podemos ver el ministerio de Pablo y otros hermanos. Otro bosquejo es el bosquejo geográfico o misionero, enfocado en el progreso mismo del evangelio. En Hechos capítulo 1 versículo 1 al capítulo 8 versículo 3 vemos el ministerio en Jerusalén. Avanzando a Hechos capítulo 8 versículo 4 al capítulo 12 versículo 25 vemos el ministerio en Judea, Samaria, África y Siria. En Hechos capítulo 13 versículo 1 al capítulo 16 versículo 8 podemos ver el ministerio en Asia Menor. En Hechos capítulo 16 versículo 9 al capítulo 20 versículo 3 en su primera parte podemos ver el ministerio en Europa del Este. En Hechos capítulo 23 en su segunda parte al capítulo 26 versículo 32 podemos ver ahí el último viaje de Pablo hacia Jerusalén. Podemos ver su arresto, su encarcelamiento también. Y en Hechos capítulo 27 y capítulo 28 podemos ver el ministerio en Europa Occidental, esto es, en Roma. Un bosquejo más es el interpretativo o transicional. Este está dividido de la siguiente manera. En Hechos capítulo 1 vemos una introducción del libro y también los 50 días entre la Pascua y Pentecostés. En Hechos capítulo 2, el versículo 1 al capítulo 8 y versículo 3 podemos ver el rechazo por parte de los judíos prosélitos que habían allí en Judea. En Hechos capítulo 8 versículo 4 al capítulo 12 versículo 25 podemos ver una transición de los judíos y prosélitos a los gentiles, ya no en Judea, sino desde Judea. En Hechos capítulo 13 al capítulo 28 podemos ver la expansión entre los gentiles a los confines del mundo. En Hechos del capítulo 1 al capítulo 7 el centro se muestra en Jerusalén. Pedro ahí es el líder. Los 12 apóstoles están activos y el mensaje del reino es predicado. Del capítulo 8 al capítulo 12, el centro se mueve de Jerusalén. Pablo entra en escena. Los 12 apóstoles salen de la escena y el evangelio es llevada a otras personas, a Samaria y también a los gentiles. En el capítulo 13 al capítulo 28, el centro ahora es Antioquía, en donde el mensaje del evangelio es llevado a todo el mundo. Pablo es el líder. Hay un solo apóstol y el evangelio de la gracia de Dios como mensaje central a todos los hombres es predicado. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés,
pero la revelación total y la comprensión de la misma nos llega por medio de la revelación del Espíritu Santo a través del ministerio de Pablo. Cristo prometió construir su iglesia en Mateo capítulo 16 y el versículo 18, dándole a Pedro las llaves del reino, llaves que significan autoridad. Pedro las utilizó para abrir la puerta de la fe. Primero con los judíos en Hechos capítulo 2, segundo con los samaritanos en Hechos capítulo 8 y finalmente con los gentiles en Hechos capítulo 10. La iglesia se forma con el bautismo del Espíritu Santo, pero hay que hacer una diferencia entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo no se ve en el Antiguo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo es posicional. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. El bautismo del Espíritu no es un mandato. El bautismo del Espíritu es universal. Y el bautismo del Espíritu no se corta por el pecado. En contraparte, la llenura del Espíritu se ve varias veces en el Antiguo Testamento. Es algo que va a la práctica de la vida cristiana. También la llenura del Espíritu Santo ocurre varias veces en la vida cristiana. Es un mandato. No es universal. Y se corta por el pecado. Hermanos, el libro de los Hechos tiene un fin, pero no una conclusión. Aún esa historia se sigue escribiendo. Pero para seguir escribiendo un nuevo capítulo, se necesita una iglesia determinada para seguir escribiendo esa historia. Porque la determinación hace historia. Es imposible hablar acerca de misiones sin leer o estudiar el libro de los Hechos. Debemos seguir haciendo misión desde nuestras casas, en nuestros ministerios, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, siendo motivados por el amor a Cristo y también por el amor a su obra.